En el año 2050, por primera vez, en toda la historia de la humanidad, las proyecciones nos dicen que el número de musulmanes va a igualar al de cristianos en el mundo. Un dato tremendo. Sí, brutal. Pero, a ver, este cambio masivo en el equilibrio de las creencias, en realidad, no tiene casi nada que ver con conversiones religiosas o grandes despertares espirituales. Claro, no va por ahí. Tiene que ver con matemáticas puras, o sea, con tasas de fertilidad y con la demografía del llamado sur global. Hola, soy Gildo Avellán. Y hola, soy Lola Baldín. Bienvenidos a Punto Data. Hoy, para quienes nos escuchan, vamos a poner sobre la mesa la realidad geopolítica, sociológica e histórica del fenómeno religioso. Eso es. La intención de hoy es, intentar comprender por qué el ser humano, ya desde los primerísimos asentamientos prehistóricos, siente esa necesidad casi biológica de creer en lo intangible. Totalmente. Veremos cómo esas creencias acaban haciendo de columna vertebral en las sociedades modernas, cómo se convirtieron en el motor de los grandes imperios y, por supuesto, qué nos dicen los datos demográficos actuales sobre cómo va a ser la cultura global del futuro. Pues para empezar a comprender el mapa político que tenemos hoy en día, resulta súper útil, digamos, retroceder al momento exacto en el que se origina esta necesidad de creencia. Y todo arranca, fíjate, con un cambio biológico en el Paleolítico que altera por completo la percepción del entorno. Que es la adopción de la postura vertical, ¿no? Exacto, ponerse de pie. Claro, que parece una simple cuestión de, evolución motriz básica, pero cambia literalmente la perspectiva espacial del ser humano. Cambia el mundo. El historiador rumano Mircea Eliade describió este fenómeno a través de un concepto fundamental que él llamó la orientatio. La orientatio. Sí, al erguirse sobre sus dos piernas, este ser humano prehistórico experimenta por primera vez un eje central, que es, su propio cuerpo. De repente, el universo adquiere una estructura geométrica. Ajá. Hay un cielo inalcanzable arriba, una tierra firme abajo, un frente hacia donde caminar y, claro, una espalda vulnerable. O sea, es como si el propio cuerpo humano se convirtiera en el punto de anclaje de la realidad, digamos. Eso es. Eliade explica que vivir como ser humano significa, ante todo, dar un sentido al mundo frente al caos. El entorno prehistórico es, imagínate, una extensión inmensa, desconocida y, sobre todo, llena de peligros. Ya, puro instinto de supervivencia. Y es de esa profunda necesidad psicológica y espacial también de poner orden en el caos, de donde nacen las primeras experiencias de, lo que hoy llamamos lo sagrado. Vale. Pero aquí surge una objeción muy frecuente, porque al observar a esos primeros grupos de cazadores-recolectores que estaban rodeados de depredadores, de tormentas, de una incertidumbre total, es muy fácil pensar que la religión es simplemente un mecanismo primitivo nacido del miedo. Ya. O sea, un escudo psicológico frente al terror a la muerte o al terror a un rayo que de repente incendia el bosque, ¿sabes? Es una objeción lógica, sí, pero la antropología moderna rechaza reducir la religión a una simple reacción fóbica. A ver, si fuera solo terror, produciría parálisis. Sin embargo, produjo civilización. Claro. Esa búsqueda del sentido de lo sagrado es un intento muy proactivo de ordenar el mundo. Les proporcionaba un marco de referencia. Entender que el trueno o el movimiento de los astros obedecen a un orden superior o a entidades concretas permitía a esas sociedades encontrar un propósito. Calmar la angustia del desorden absoluto. Exacto. Y muy importante, establecer normas básicas de convivencia. Y ese intento de ordenar el mundo toma una forma muy específica en los inicios de la humanidad. El antropólogo británico del siglo XIX, Edward Barnett Taylor, propuso un concepto clave aquí: el animismo, para definir esta primera etapa. Ajá. El animismo, expliquémoslo, es la idea de que la naturaleza en su totalidad, ya sean las plantas, los animales, los ríos o las tormentas, posee un alma o un espíritu consciente. Sí, y Taylor argumentaba que esta idea no surgió de la nada, sino de experiencias humanas súper cotidianas, pero que en esa época eran inexplicables. Pensemos, por ejemplo, en los sueños. Claro. Una persona paleolítica duerme y sueña que habla con un ancestro fallecido o que viaja a un bosque lejanísimo, mientras su cuerpo físico permanece totalmente inmóvil en la cueva. La conclusión lógica para ellos era que existe una entidad inmaterial, un espíritu, que puede desprenderse del cuerpo.
Y lo mismo ocurría al observar la muerte, ¿no? La diferencia física entre un cuerpo que respira y un cadáver es nula, salvo por la ausencia de esa especie de fuerza vital invisible. Eso es. Y claro, al llegar a la conclusión de que los humanos tienen un espíritu independiente del cuerpo, el siguiente paso lógico es proyectar esa misma cualidad hacia el entorno natural. Si el ser humano tiene intención y voluntad invisibles, pues el río que fluye y te arrastra las canoas también debe tener una voluntad invisible. Qué curioso. Pero claro, durante decenas de miles de años, estas sociedades eran nómadas y dependían de la caza, por lo que estas prácticas animistas se centraban mucho en los espíritus animales y en el chamanismo. Pero todo esto sufre una disrupción absoluta, un giro de 180 grados hace unos 10.000 años con la revolución del Neolítico. El descubrimiento de la agricultura en regiones como Mesopotamia, ahí ubicada entre los ríos Tigris y Éufrates, en el actual Oriente Próximo, transforma por completo la economía y, por tanto, la religión. Totalmente, porque al dejar de perseguir manadas y establecerte en un sitio fijo para cultivar trigo o cebada, la estructura de supervivencia cambia por completo. Ya no dependes de la caza. Dependes de que llueva en el momento adecuado. Y de que la tierra sea fértil, exacto. Entonces la religión muta para justificar y organizar esta nueva realidad económica. Los espíritus animales de repente pierden protagonismo frente a las deidades del clima. Claro. Y de los ciclos agrícolas. Ahí surge con muchísima fuerza la figura de la Madre Tierra, porque la observación principal de la comunidad ahora es que de la tierra brota la vida vegetal que los sostiene. La religión empieza a estructurar los calendarios de siembra. Y dota de sentido a todo ese enorme esfuerzo que supone, almacenar el grano y construir muros para defender los asentamientos. Lo cual nos lleva a una transición fascinante, porque a medida que esos primeros poblados agrícolas crecen y se convierten en las primeras ciudades complejas, la manera de interactuar con lo intangible también tiene que sofisticarse. Forzosamente, sí. El antropólogo James Fraser aportó una distinción metodológica muy útil para entender este salto, separando de forma clara lo que es la magia de lo que es la religión. Un concepto súper interesante el de Fraser. Él explica que la magia es fundamentalmente mecánica, es directa. Es el intento humano de manipular la naturaleza de forma coactiva, mediante un ritual. Una fórmula. Exacto. La lógica mágica te dice que si realizas los pasos correctos del ritual de la lluvia tiene que caer de manera obligatoria. No hay voluntad divina ahí. En cambio, la religión opera bajo una lógica de sumisión. Ajá. Implica reconocer que existen entidades superiores, dioses con voluntad propia. Y a estos dioses no se les puede obligar con un ritual mecánico. Hay que apaciguarlos, agradarlos o suplicarles. Claro, y fíjate, si una sociedad entera asume esa lógica de sumisión a una voluntad superior compartida, de repente, los gobernantes de esas primeras grandes ciudades obtienen una herramienta organizativa política inigualable. Brutal. El sociólogo francés Émile Durkheim definió esta función política y social de una manera brillante. Durkheim observó que la religión no actúa solo en la esfera privada de una persona, sino que funciona como el auténtico pegamento estructural de la sociedad. Y aquí él introdujo un concepto que es la efervescencia colectiva. La efervescencia colectiva. Para que quienes nos escuchan visualicen este concepto de Durkheim, hoy en día, pensemos por ejemplo en la energía que se genera en un estadio durante un partido de fútbol importantísimo o un concierto multitudinario. Hay un momento en el que los individuos dejan de sentirse aislados. ¿Sí? Y experimentan como una oleada de pertenencia a un grupo superior. Esa es exactamente la mecánica de la que hablaba Durkheim. Al aplicar esa efervescencia colectiva a los rituales cívico-religiosos de las primeras sociedades, se genera una identidad común súper duradera. Los participantes interiorizan las normas de su comunidad no porque un gobernante use la fuerza física, sino a través de ese vínculo emocional compartido hacia lo sagrado. O sea, puro consenso emocional.
Y esto alcanza, bueno, su máxima expresión en la antigüedad clásica. El historiador Fustel de Coulanges analizó cómo funcionaban las polis, es decir, estas famosas ciudades-estado de Grecia y de la antigua Roma. En aquel contexto, la identidad política y la identidad religiosa eran, absolutamente indivisibles. Una y la misma cosa. Es que la religión funcionaba como la principal frontera cívica, ¿sabes? Las deidades estaban adscritas a un territorio geográfico súper concreto y a un linaje específico de ciudadanos. Utilizando una analogía contemporánea, la religión en esas antiguas ciudades funcionaba como una especie de carne de identidad, un DNI estrictamente local. Pero claro, la historia avanza. Surgen grandes líderes militares, se conquistan territorios y aparecen los imperios multinacionales, como el Imperio Romano o, más adelante, los grandes califatos. Y el DNI local ya no te sirve. Exacto. Ese carné de identidad local deja de ser útil para cohesionar a millones de personas de etnias y geografías completamente distintas. Hace falta un pasaporte universal. Eso es. Y es justo en este contexto de globalización antigua cuando adquieren el protagonismo absoluto las llamadas religiones universales, como el cristianismo, el islam y el budismo. Estas doctrinas rompen por completo el vínculo restrictivo de la sangre o del territorio local. ¿Ofrecen algo nuevo? Ofrecen un mensaje de salvación que es accesible a cualquier ser humano, nazca donde nazca. Y claro, esto proporcionó a los grandes imperios un sustrato ideológico unificador que era capaz de integrar a poblaciones inmensas bajo un único marco moral y cultural. Pero fíjate que estas religiones universales no solo ordenaron la política imperial, sino que a largo plazo acabaron moldeando las bases de la economía moderna. Sí, el sociólogo alemán Max Weber revolucionó el estudio académico al demostrar justo esta conexión directa. Weber utilizaba un enfoque metodológico llamado Verstehen, un término alemán que se traduce como comprender. Su gran postulado era que las acciones sociales a gran escala solo se pueden explicar si el investigador logra comprender la visión del mundo y los motivos internos de las personas. O sea, meterse en la cabeza del creyente. Exactamente. Mediante la metodología del Verstehen, Weber analizó cómo ciertas ramas del protestantismo cristiano alteraron radicalmente el comportamiento económico de sus creyentes. Estas doctrinas fomentaban la idea de que el éxito en el trabajo terrenal era una señal directa del favor divino. Ajá. Pero, y aquí viene la clave, al mismo tiempo consideraban que el lujo, la ostentación y el gasto frívolo eran pecados gravísimos. Es un mecanismo psicológico de una eficacia arrolladora, ¿eh? Porque si un individuo siente el deber moral de trabajar sin descanso para generar riqueza, pero su religión le prohíbe gastar esa riqueza en lujos personales o en pasarlo bien, el único destino lógico para ese capital es el ahorro. El ahorro y la reinversión constante en sus propios negocios. Es que es brutal. Es brutal. Esa épica religiosa del trabajo duro y la acumulación austera es, según demostró Weber, uno de los factores culturales clave que propulsó el surgimiento y la consolidación del capitalismo moderno en ciertas regiones específicas del norte de Europa y en Norteamérica. Las religiones no solo estructuraron el sentido humano frente a la naturaleza, sino que terminaron por configurar los motores económicos del mundo contemporáneo. Y bueno, si estas doctrinas universales aportaron, digamos, el software cultural y económico sobre el que se construyó nuestro mundo, necesitamos observar cómo se está ejecutando ese código en la actualidad. Vamos a los datos. Sí, a los datos demográficos y geopolíticos del siglo XXI, porque muestran que el mapa de las creencias está experimentando una reconfiguración tectónica. Y aquí volvemos a la proyección que mencionaba al principio, sobre el Islam y el cristianismo para mediados de siglo. Como decías antes, la variable principal no es el proselitismo o las conversiones de adultos en la calle. No.
El factor absolutamente determinante es la juventud de sus poblaciones y las tasas de fertilidad. Actualmente, la media global es de 2,9 hijos por cada mujer musulmana, en comparación con una media de 2,2 hijos en el resto de la población femenina. Es matemática. Y hay un detalle geográfico vital que a menudo se malinterpreta muchísimo en el discurso público occidental, porque se suele asociar casi de forma automática el peso demográfico del Islam con los países de Oriente Medio y el norte de África. Ya, pero fíjate, en esa región reside únicamente en torno al 20% de la población musulmana mundial. ¿Solo el 20%? O real se sitúa en la vasta región de Asia-Pacífico, donde se concentra más del 60% del total. Estamos hablando de países con unas poblaciones masivas, como Indonesia, la India, Pakistán o Bangladesh. Si sumas a esto el inmenso crecimiento de población que se proyecta para el África subsahariana en las próximas décadas, la balanza de las afiliaciones religiosas a nivel global se inclina rapidísimo. Frente a esto, los datos del cristianismo muestran unas dinámicas súper distintas. A ver, aunque sigue siendo el grupo religioso mayoritario en cifras absolutas hoy por hoy, es también la religión que experimenta la mayor pérdida neta de fieles a través de la desafiliación institucional. Sí. Es decir, personas que, fueron criadas en un entorno cristiano, pero que en su vida adulta deciden desvincularse por completo y declararse sin religión. Este fenómeno se concentra sobre todo en los países económicamente avanzados de Europa y América del Norte. Sí, pero hay que apuntar que la gran fuerza geopolítica del cristianismo moderno reside en su extrema dispersión. Ajá, están por todas partes. Exacto. A diferencia de otras creencias, no está anclado a un solo gran bloque continental. Para alcanzar el 51% de la población cristiana global actual, te ves obligado a sumar los habitantes de al menos 12 países superdispersos por todo el globo. Tienes que abarcar desde Estados Unidos y Brasil hasta Rusia, Filipinas o Nigeria. Y el contraste es enorme si analizamos las otras grandes religiones históricas, porque mantienen una concentración geográfica altísima, o sea, casi monolítica. El hinduismo, por ejemplo, es un bloque hipercompacto. El 95% de sus practicantes vive dentro de las fronteras de la India. Un solo país. El judaísmo presenta una polarización geográfica clarísima, dividiéndose casi de forma exclusiva entre el Estado de Israel, con un 46%, y los Estados Unidos, con un 39% de la población judía mundial. Y el budismo, por su parte, es un caso peculiar, porque es el único gran grupo religioso que presenta una tendencia a la disminución en términos demográficos absolutos. ¿Ah, sí? Estas son naciones que atraviesan actualmente un rápido envejecimiento poblacional y una caída drástica de las tasas de natalidad, lo que mecánicamente reduce el número de budistas en el recuento global. Claro. Menos nacimientos, menos fieles futuros. Bueno, nos queda examinar el auge de los no afiliados. Este es el grupo demográfico que engloba a ateos, agnósticos y personas sin religión oficial, cuyo número vemos que crece de forma exponencial en los registros. Sí. Pero para entender este dato sin caer en distorsiones, es imprescindible contextualizar la situación política de China. Súper importante este punto. China alberga a casi una quinta parte de la población mundial, humana. Y desde hace décadas las directrices estatales chinas mantienen políticas muy estrictas de fomento del ateísmo y a la vez establecen restricciones profundas sobre la educación y la afiliación religiosa oficial. Claro. Entonces, el enorme peso de la población china infla estadísticamente, a nivel global, la categoría de personas sin religión, concentrándolas masivamente en la región de Asia-Pacífico. No es un fenómeno solo occidental. Y hay un dato que resulta muy revelador sobre este proceso de aparente alejamiento de lo sagrado. Cuando las ciencias sociales del siglo XX formularon la famosa teoría de la secularización, el consenso académico dictaba que a medida que las sociedades alcanzaran mayores cotas de desarrollo tecnológico, más bienestar económico, la religión y la creencia en lo intangible pues irían desapareciendo de manera natural e irremediable. Ya, pero la realidad de los datos globales de hoy demuestra que esa teoría de la secularización clásica tenía un sesgo profundamente eurocéntrico. Se basaba en la experiencia del norte de Europa y, básicamente, asumió que todo el planeta seguiría la mismísima trayectoria. Pero lo que observamos a nivel mundial es que el explosivo motor demográfico de las naciones en desarrollo, particularmente en el sur global, está compensando con creces esa pérdida de fe institucional en Occidente. A nivel global,
el mundo tiende a ser mal religioso en números absolutos. Más creyentes ese. E incluso, fíjate, dentro de las poblaciones que se consideran secularizadas o desafiliadas de las iglesias tradicionales, la necesidad intrínseca de dotar al mundo de un componente espiritual sigue muy activa. Hay encuestas globales que demuestran que proporciones abrumadoras de ciudadanos en sociedades de contextos súper variados, como Turquía con un 81% o Argentina con un 76%, declaran creer de forma activa que la naturaleza contiene energías ocultas o que los animales poseen algún tipo de espíritu. Volvemos al animismo. La necesidad antropológica de encontrar un orden invisible tras la realidad física, que es el mismo impulso que llevó a nuestros antepasados a organizar su espacio vital frente al caos, no ha desaparecido en absoluto. Simplemente, adopta formas menos dogmáticas y escapa a los recuentos institucionales tradicionales. Pues creo que es el momento perfecto de fijar los conocimientos clave. Recapitulemos de forma clara y muy concisa los 3 puntos fundamentales que estructuran toda la información que hemos abordado hoy. Perfecto. Primero, hemos analizado cómo el origen de la idea de lo sagrado no deriva únicamente de un miedo primitivo a la muerte o a la naturaleza, sino de una necesidad humana, puramente antropológica, de orientarse en el espacio vital y dotar de orden y sentido a un mundo caótico, ya desde los tiempos del Paleolítico. Segundo punto, hemos examinado esa evolución sociopolítica de la religión, pasando de rituales mágicos de supervivencia agrícola a convertirse, como decíamos, en el pegamento de las antiguas polis. Y posteriormente hemos analizado cómo el surgimiento de las religiones universales permitió cohesionar grandes imperios e incluso, fíjate, impulsar lógicas de trabajo y acumulación que desencadenaron la economía capitalista moderna. Y tercero, hemos revisado los datos demográficos y su impacto geopolítico inminente, constatando la reconfiguración de este mapa mundial por el enorme crecimiento del Islam impulsado desde el sur global, frente a un cristianismo que, si bien sufre la desafiliación en Occidente, mantiene su posición mayoritaria gracias a su enorme dispersión internacional. Pues invitamos a toda la audiencia a suscribirse a Punta Data en su plataforma de escucha preferida para no perderse ninguna de las futuras emisiones sobre todas estas dinámicas que al final moldean el panorama internacional. Y para quienes deseen seguir profundizando en el conocimiento riguroso de estas materias, recomendamos la lectura directa de 3 textos fundamentales en los que se basan los conceptos tratados en el programa de hoy. Tomad nota: Historia de las creencias y las ideas religiosas de Mircea Eliade, el Manual de Sociología de la Religión de Roberto Cipriani y Religiones públicas en el mundo moderno del sociólogo José Casanova. Estupendas recomendaciones. Gracias por acompañarnos hoy. Hasta la próxima emisión de Punto Data. receiver. I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith.
receiver. I'll make you a believer. Take second best, put me to the test. Things on your chest you need to confess. I will deliver. You know I'm a forgiver. Reach out and touch faith. 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 Reach out and touch faith.